La generación perdida, 1883-1900. La generación perdida vio morir a millones por guerras que no entendían del todo, mientras las élites decidían el destino de países enteros desde despachos lejanos. Muchos jóvenes españoles fueron enviados a conflictos coloniales inútiles, mientras en América Latina las guerras civiles, revoluciones y dictaduras dejaban pueblos enteros destruidos. Crecieron creyendo en el progreso, en la religión, en la patria, en que estudiar y obedecer tenía sentido. Luego llegaron las trincheras, el hambre y la corrupción política. Descubrieron que quienes hablaban de honor rara vez eran quienes morían. Los sobrevivientes volvieron distintos, callados, rotos, incapaces de explicar lo que habían visto. Escritores como Ernest Hemingway influenciaron a toda una generación hispana que también empezó a escribir sobre el vacío, el desencanto y la pérdida del sentido. Muchos refugiaron el dolor en el alcohol, en el arte o en el silencio. Su lucha fue entender cómo seguir viviendo después de descubrir que el mundo no era tan noble como prometía. La generación más grande, 1901-1927. La generación más grande en Hispanoamérica creció entre pobreza, crisis económicas y gobiernos inestables. En muchos hogares no había comida suficiente ni oportunidades reales. En España llegó la guerra civil. En América Latina, golpes militares, trabajo infantil y familias enteras sobreviviendo apenas con lo mínimo. Luego vino la Segunda Guerra Mundial, que aunque no se peleó igual en toda la región, cambió la economía, la política y la vida de todos. Esta generación aprendió que sobrevivir era más importante que sentirse realizado. No había tiempo para encontrarse a uno mismo. Había que trabajar, ayudar a la familia y seguir adelante aunque doliera. Las mujeres sostenían hogares completos. Los hombres aceptaban cualquier empleo disponible. Hablar de emociones era visto como debilidad. Su fortaleza nació de la necesidad, no del lujo. Su lucha fue resistir, aguantar incluso cuando la vida parecía injusta y agotadora. La generación silenciosa, 1928-1945. La generación silenciosa fue criada por padres endurecidos por la guerra, la pobreza y el miedo. En muchos hogares hispanos se enseñaba obediencia absoluta, respetar al padre, no cuestionar al maestro, no hablar de política, no llamar la atención. Durante décadas de dictaduras y represión en varios países latinoamericanos y en la España franquista, opinar podía costarte el trabajo, la libertad o algo peor. Así que aprendieron a callar, a vivir para cumplir. Conseguían un empleo estable, se casaban jóvenes y sacrificaban sueños personales por seguridad. Los hombres debían ser fuertes y proveedores, las mujeres discretas y sacrificadas. Nadie hablaba de ansiedad, trauma o depresión. Simplemente seguían funcionando. Su lucha fue esconder quiénes eran realmente para poder sobrevivir en sociedades donde destacar era peligroso. Baby Boomers, 1946-1964. Los Baby Boomers hispanos crecieron creyendo que el futuro sería mejor. Hubo crecimiento económico, urbanización y la idea de que estudiar podía cambiar tu destino. Muchos fueron la primera generación universitaria de sus familias. Vivieron la explosión cultural de la música, el cine, los movimientos estudiantiles y las luchas sociales. En América Latina, muchos soñaban con revoluciones, justicia social y libertad. Pero luego llegaron las dictaduras militares, la violencia política, el narcotráfico, las desapariciones y la corrupción sistemática. El sueño colectivo empezó a romperse. Muchos de los jóvenes idealistas terminaron priorizando estabilidad y dinero, porque el idealismo había salido demasiado caro. La generación que quiso cambiar el sistema terminó trabajando dentro de él.
Su lucha fue aceptar que el mundo no cambiaba tan rápido como imaginaron. Generación X, 1965-1980. La generación X hispana creció viendo a sus padres trabajar todo el día para sobrevivir. Muchos crecieron prácticamente solos, padres ausentes por trabajo, migración o separación. Niños que se criaron viendo televisión hasta tarde, caminando solos a la escuela y aprendiendo a resolver problemas sin ayuda. Vivieron crisis económicas constantes, hiperinflación, apagones, inseguridad y gobiernos inestables. En muchos países latinoamericanos aprendieron desde pequeños que ahorrar podía no servir de nada, porque una crisis podía destruirlo todo de un día para otro. Esto los volvió independientes, desconfiados y prácticos. No esperaban ayuda del gobierno ni de las empresas. Tampoco creían demasiado en discursos motivacionales. Su humor era sarcástico, porque crecieron viendo cómo los adultos prometían cosas que nunca cumplían. Su lucha fue sentirse invisibles mientras intentaban sobrevivir en silencio. Millennials, 1981-1996. Los millennials hispanos crecieron escuchando la misma promesa: si estudias y trabajas duro, te irá bien. Y lo hicieron. Se esforzaron, sacaron títulos, aprendieron idiomas, aceptaron prácticas mal pagadas y trabajaron más horas que generaciones anteriores. Pero llegaron al mundo laboral justo cuando las economías se volvieron más precarias. En muchos países hispanos, los salarios dejaron de alcanzar, la vivienda se volvió imposible y emigrar se convirtió en el sueño de millones. Fueron la generación que vio a amigos y familiares irse a España, Estados Unidos o cualquier lugar donde hubiera oportunidades. Muchos descubrieron que tener carrera universitaria ya no garantizaba estabilidad. Y encima fueron acusados de querer todo fácil por generaciones que compraron casas con trabajos mucho menos exigentes. Su lucha fue la traición de las expectativas. Hicieron lo correcto y aún así el sistema no respondió. Generación Z, 1997-2012. La generación Z hispana nació conectada. Internet, memes, TikTok, Instagram y YouTube no son herramientas para ellos, son parte de su identidad. Crecieron viendo éxitos ajenos las 24 horas del día. Mientras generaciones anteriores se comparaban con el vecino, ellos se comparan con influencers millonarios, cuerpos perfectos y vidas editadas. Tienen acceso a más información que cualquier generación anterior, pero también más ansiedad, más distracción y más presión. Muchos sienten que deben triunfar rápido o ya fracasaron. La atención está fragmentada porque crecieron en plataformas diseñadas para enganchar su cerebro constantemente. Además, viven en economías difíciles donde independizarse parece casi imposible. Su lucha es la saturación. Demasiadas opciones, demasiada información y demasiada presión para destacar en un mundo donde todos están intentando ser vistos al mismo tiempo. Generación Alfa, 2013-2025. La generación Alfa hispana está creciendo frente a una pantalla antes incluso de aprender a hablar bien. Tablets para comer, celulares para calmar berrinches, YouTube como niñera digital. La pandemia aceleró todo. Muchos pasaron años enteros relacionándose más con dispositivos que con personas. Y ahora empiezan a verse las consecuencias. Dificultades para socializar, menos tolerancia al aburrimiento y problemas para concentrarse sin estímulos constantes. Profesores y padres notan niños más ansiosos, menos pacientes y más dependientes de la gratificación inmediata. No es culpa de ellos. Los adultos entregaron tecnología sin entender completamente el costo. Su lucha es aprender a conectar de verdad en un mundo donde casi todo pasa a través de una pantalla. La nueva generación, 2026 en adelante. La próxima generación hispana podría enfrentarse a algo completamente nuevo, preguntarse para qué sirve un ser humano en un mundo donde la inteligencia artificial puede hacer gran parte del trabajo intelectual y creativo. Muchos empleos desaparecerán o cambiarán radicalmente. Profesiones que antes parecían seguras ahora compiten con algoritmos que trabajan más rápido y más barato.
Por primera vez, millones podrían sentir que esforzarse ya no garantiza ser necesarios. Las generaciones anteriores luchaban por comida, estabilidad o libertad. Esta generación podría luchar por encontrar propósito. Algunos descubrirán valor en lo humano, la conexión real, la empatía, la presencia, la comunidad. Otros sentirán que nada de lo que hagan importa porque una máquina puede hacerlo mejor. Su lucha será la irrelevancia, y nadie sabe todavía cómo se supera algo así.